Bienvenidos al primer servicio del 2016. Nos hemos gozado durante el 2015. Hemos tenido gratos momentos, pero también tuvimos momentos difíciles como familia. Y todo esto, ¿cómo lo podemos utilizar para nuestra bendición? ¿Cómo lo podemos usar para fortalecernos? Y quiero llevarles a la carta a los Hebreos. Con el hermano Montenegro platicamos ayer un poquito sobre el programa, pero siempre la persona que dirige tiene la libertad de escoger el pasaje bíblico que ellos gusten leer. Y hemos dicho que no necesariamente tiene que ser un versículo que esté relacionado con el tema del mensaje, porque igual es bueno leer la palabra del Señor. Y decía la hermana que es palabra viva y eficaz, lámpara a nuestros pies. Pero los himnos que cantamos están tan relacionados con lo que tratamos de hacer el día de hoy, que es resaltar cuál va a ser nuestra responsabilidad, cuál va a ser nuestra actitud durante el año 2016. Usa mi vida, Señor, para tu gloria, usa mi vida. Es una oración, es una plegaria al Señor. También cantábamos, ¿cómo podré estar triste si tú cuidas de las aves? ¿Cómo no vas a cuidar de mí? Y también las hermanas que contribuyeron nos compartían preciosos himnos que tienen un mensaje también, y por eso no dejamos de cantar esos himnos preciosos. Pero en Hebreos, el capítulo 12, el escritor de esta carta no sabemos quién fue. Muchos sospechan por su estilo que fue Pablo, aunque por ahí tira unas curvas que se aleja un poquito del estilo de Pablo. Entonces es difícil decir con certeza que es él, y no nos vamos a detener en este argumento porque han sido ya casi 2000 años de debate en cuanto a quién la escribió. Apolos, unos dicen Aquila, otros dicen, en fin. Lo importante es que nos deja una carta tan preciosa y muy al estilo de Pablo, por lo menos en este capítulo. Nos da un ejemplo, así como Pablo antes ha usado el ejemplo o la ilustración de un boxeador, y decía, no tiremos golpes como que estamos lanzándolos al aire. Y también en Efesios nos habla de un guerrero, cuando nos habla en Efesios capítulo 6 de la armadura del Señor, y que usa la imagen de un soldado romano. Aquí el escritor a la carta a los Hebreos nos habla de una carrera que tenemos que correr. Hoy en la mañana venía saliendo de mi carro, casi nunca soy el primero en venir, pero hoy sí les gané a todos. Y cuando venía estaba tan frío, y sacando las cosas de mi carro veo a dos personas que vienen corriendo. Yo dije, wow, qué determinación levantarse en un día tan frío a correr. Quizás la resolución de año nuevo y nunca más lo van a volver a hacer. No sabemos, pero yo dije, wow, lo curioso es que seguramente no tienen meta. Están corriendo para ejercitarse, están corriendo para estar saludables, pero fuera de eso no hay una meta visible. Quizá no hay un propósito visible. Y acá, en este capítulo 12, el escritor a los Hebreos nos dice que por lo menos hay 3 condiciones que debemos cumplir a la hora de comprometernos en la carrera que para nosotros es la carrera de la vida. Y él usa la ilustración de un atleta, de un corredor. Y nos dice primero que tiene que haber voluntad. Qué feo es levantarse a hacer algo que uno no quiere hacer. Cuesta. Pero cuando nos entregamos a esa causa,
lo hacemos de voluntad. Entonces tenemos que entrar a esta carrera de una manera voluntaria. Cuando se corre la maratón de Chicago hay que hacerlo con 1 año de anticipación, hay que mandar una aplicación, hay que esperar que lo acepten y todavía sobre eso hay que pagar. O sea, hay una voluntad bastante determinada. Tiene que haber condición también. No cualquiera puede correr una maratón, no cualquiera puede salir a correr. Yo la última vez que lo intenté hacer dije voy a correr 5 millas y creo que fueron 5 cuadras las que corrí. No puedo correr, no soy bueno para correr, no encuentro motivación al correr. A mi esposa le encanta, le gusta, participa, se prepara, se emociona. Yo no puedo correr, me gusta el deporte, pero el correr no es para mí. Y también tiene que haber una recompensa visible. Le preguntaba anoche a mi esposa también, ¿qué es lo que te ha motivado a correr tanto? Y ella me dice, bueno, la medalla. La medalla que dice de Chicago Marathon, ya tiene 3 o 4 maratones que ha corrido ella y ha hecho buen tiempo, a pesar de que su estado de salud y su condición no ha estado en su mejor etapa o estado, lo ha hecho. Entonces, voluntad, condición y una recompensa visible. Por eso decía, personas que salen a correr sin una meta visible, no entiendo yo cuál es lo que los motiva a hacerlo. Pero vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 12 y me acompañan con la vista. Dice la palabra del Señor, por tanto, es decir, esto es una conclusión. Aquí el escritor de Hebreos viene a hablar o a concluir un pensamiento que él trae desde el capítulo 10. Vamos a hablar más de eso adelante. Pero ese por tanto vincula lo antes dicho con lo que vamos a hablar hoy. Por tanto, therefore, es una conexión. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, esas lecciones que nos deja el 2015, ese dolor que quizá nos deja el 2015, esas experiencias, sean positivas o negativas, que nos deja el 2015, el Señor quiere que seamos fortalecidos a través de ellas. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga o no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de estos versículos nos preparas, Señor,
para aquello que tú quieres que sea el centro, la motivación y nuestra meta final, teniendo nuestra mirada fijamente en la meta, que es tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a entender este pasaje, Señor, en el breve tiempo que tenemos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijimos que entonces para la carrera que nos dice aquí el escritor de Hebreos, ya dijimos que tiene que haber una voluntad, tiene que haber una condición y tiene que haber una recompensa también visible. El llamado que el Señor nos hace a todos es voluntario. Dice precisamente en esta misma carta a los Hebreos, el primer capítulo y el primer versículo con el cual se abre la carta, no tiene el típico saludo que se acostumbraba en las cartas de decir yo Pablo les escribo, les saludo, sino que aquí el escritor de Hebreos entra directo al tema que viene a tratar y dice: Dios, habiéndonos hablado en otro tiempo y muchas veces a los padres por los profetas, en estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien nos llama a esta carrera de la vida. En Juan 3:16, Jesucristo le hablaba a un maestro, a un fariseo, a un experto en la ley, y le decía: es necesario, Nicodemo, que tú vuelvas a nacer. Es necesario que te apartes de lo que eras antes, de lo que has creído, de lo que has vivido, y que vuelvas a tener una experiencia única que solo yo, el Hijo, te puede dar. Y más adelante es en esta conversación, en este contexto, que Jesucristo dice aquel versículo conocido en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es a Timoteo, a Nicodemo en esta conversación, que él revela esta gran verdad y un versículo que aprendemos desde muy pequeños en la iglesia. Es por eso también la importancia de la gran comisión en Mateo 28:20, cuando dice: id y haced discípulos, porque es algo voluntario. No es algo automático, tenemos que enlistarnos, tenemos que encaminarnos. Y dice: ¿y cómo oiréis si no hay quien predique? Por eso el Señor nos llama a cada uno de nosotros a compartir el mensaje de salvación. Es algo completamente voluntario. Y también a sus discípulos les dicen: ¿quieren ir en pos de mí? Niéguense a sí mismo, es decir, limítense a lo que antes eran y entréguense por completo al Señor. Eso también implica un sacrificio, el negarnos a nosotros mismos, el dejar lo que somos. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo? Porque a veces nosotros mismos somos nuestro más grande obstáculo para crecer en el Señor. Implica un sacrificio, y es el punto número 2. Requiere sacrificio y determinación. Podemos tener el deseo, podemos tener la voluntad. Yo quise salir a correr, no pude porque no estaba en condición. Pero aquí nos llama también a tener esa determinación que le va a dar énfasis a la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? En Hebreos, lo que acabamos de leer, versículo 1 en el capítulo 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No sé si han ido a ver la carrera de la Chicago Marathon, pero empieza muy temprano en la mañana y es en noviembre. Ya está frío. Y la gente va vestida con suéter, pants largos, sweatpants. Llevan un nylon encima muchas veces para generar más calor. Y conforme van corriendo, ellos se van despojando
de las prendas. Y hay gente que está esperando para agarrar las mejores prendas. Hay organizaciones que llegan, lo toman y lo donan a personas necesitadas. Pero es bien interesante ver cómo estos corredores van y quedan únicamente los profesionales en sus pantalonetas. Porque todo peso en una carrera de esa magnitud cuenta. Todo aquello que estorba nos puede quitar ventaja. Y el escritor a los Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, no vengan a medias. Si vienen, estén listos para servirle al Señor. Usa mi vida, cantábamos, usa mi vida para tu gloria. Oh Señor, todos los días de mi vida quiero ser testigo tuyo. Despojémonos del pecado. Dejemos las prácticas que traíamos atrás. A veces nos convertimos al Señor, pero hay cosas que no queremos soltar. O nos convertimos al Señor, pero venimos a la iglesia cuando queremos, cuando podemos, como si fuese algo para nosotros opcional. Tiene que ser voluntario, sí, pero requiere también un sacrificio y también requiere determinación. Cuando el escritor a los Hebreos escribe esta carta, muchos judíos habían venido al Señor y habían hecho su confesión de fe, pero no entendían lo que eso significaba, porque aún no aceptaban del todo a Jesucristo como su único Salvador y Redentor. Querían seguir viviendo las prácticas del legalismo del pasado. Dice: seamos santos, es lo que nos llama el Señor, a ser santos. También dice: resistamos al pecado. Dice: dejemos todo peso, todo lo que nos estorba. Y también resistamos al pecado que nos asedia. Cuando hablamos del pecado que nos asedia, quizás se nos viene a la mente 1 Pedro 5:8, cuando dice: velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, y nos imaginamos ese león rugiente que está buscando a quien derribar. Pero decía un predicador, a veces el león rugiente más bien se disfraza de una mujer bonita, o de un hombre atractivo, o de un trabajo quizá ilícito, o de dinero. Satanás es astuto y él conoce nuestras debilidades y sabe por dónde dejarnos acostados en el sillón, quizá viendo televisión, y quitarnos ese deseo de venir y servirle al Señor en la iglesia. Resistamos al pecado, ya que nos hemos enlistado en esa carrera. Veamos a Jesucristo como nuestro modelo. Versículo 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, el autor y el perfeccionador de la fe. En el capítulo anterior, capítulo 11, versículo 1, él nos dice, nos da una definición de lo que es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice que fue a través de la fe que grandes hombres alcanzaron buen testimonio. Por la fe, dice el versículo 3 del capítulo 11, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego nos da una grande lista de testigos, que es lo que el capítulo 12:1 quiere decir con tan gran nube de testigos. Hombres de fe que no vivieron lo suficiente para ver nacer al Hijo de Dios. Veamos a Jesucristo como ese modelo. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Esa es la meta que nosotros como corredores espirituales debemos buscar. Imitar a Jesucristo en su modelo de vivir, en su modelo de vida, amando a los demás.
Esa es realmente nuestra meta y nuestra recompensa. Vean lo que dice el versículo 3 en el capítulo 12. Puestos los ojos, empezando el 2, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y vean qué contradicción. Por eso dice, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad esto, aquel que sufrió tal contradicción, es decir, cómo Jesucristo pudo encontrar gozo en el dolor, en el sufrimiento de la cruz, en el sufrimiento del rechazo de su pueblo. Es porque él tenía los ojos puestos en la misión que el Padre le había encomendado. Él sabía, iba a sufrir y sufrió. Dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando está en la cruz. Una expresión de entrega total. Sabemos que Dios en ningún momento le había abandonado, más bien ambos habían estado de acuerdo en esa actitud. El Señor había dicho, yo pongo mi vida. Juan 10 dice, nadie me quita la vida a mí, yo la pongo. Y cuando yo quiero la vuelvo a tomar. Pero considerad entonces aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esta carta fue escrita, no se sabe exactamente a quién, pero dicen los eruditos que esto eliminaría a Jerusalén como los destinatarios, porque Jerusalén había visto cómo había muerto Esteban, cómo había sido muerto Jacobo, a manos de Herodes también, los primeros mártires que había dado la iglesia por el hecho de haber creído en Jesucristo. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos, podemos congregarnos, nadie nos persigue, hay libertad de culto, como debe de ser. Hubo una noticia esta semana pasada, me parece que en un país centroamericano, si no estoy mal, se fundó una iglesia grande, mega iglesia le quieren llamar, a una iglesia satánica, donde la gente se reúne y hace culto a Satanás. Y alguien me decía, eso debería de ser prohibido por el gobierno. Y le digo, bueno, antes de prohibirlo por el gobierno, debemos ganarlos por el evangelio. Ganarlos por el evangelio. Ahí es donde entra la importancia de la separación de iglesia y Estado, la libertad de culto. Debemos ganar a los demás, no a través de prohibiciones. Debemos ganar a los demás por el evangelio, por la palabra de Dios. El autor y el consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuál es nuestra recompensa entonces? Tenemos los ojos puestos en Jesucristo como la meta. El premio viene siendo no una medalla que se quiebra, que se corrompe, sino el Señor dice que es nuestra salvación misma. Nuestra salvación es la que está en juego. Creamos y entreguémonos por completo. Y la salvación de los demás. Pablo le dice a Timoteo también, mientras yo voy a ti, prepárate, lee, estudia. ¿Por qué? Porque de eso, es decir, del estudio y de la preparación de las Escrituras, depende la salvación tuya, primeramente, y de todos aquellos que te escuchan también. También el Señor nos da otra recompensa, que es la protección que gozamos estando bajo sus alas. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Si Él cuida de las aves, cantábamos, también cuidará de mí. Ahora bien, esa protección puede también traer dolor, porque es que hay alambre espigado en los lugares, en los cercos, en el campo.
para mantener a los animales protegidos. Protegidos. Porque si salen, venía el lobo y les mataba. Entonces iba a causar dolor, pero era para protegerlos también. El Señor, dice el versículo 5, nos va a disciplinar porque Él nos ama. Deuteronomio 6, cuando el Señor llama a Gedeón, uno de los grandes guerreros en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo se había alejado de Él y Él los había entregado en manos de los enemigos. Pero dice que cuando el pueblo clamó a Él, 7 años más tarde, Él escuchó y levantó a Gedeón para que liderara a su pueblo. Es decir, el Señor nos disciplina, pero el Señor no nos abandona. Él lo que quiere es que estemos sujetados de su mano constantemente. Va a haber disciplina y no va a ser fácil. Vamos a sufrir. Pero dice, Dios os trata como a hijos cuando nos disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. También nos hace partícipes de su santidad, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Eso es nuestros padres carnales. Y dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para los que lo que no es, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Santos seréis porque santos soy, dice el Señor. Si queremos ser santos, imitemos a Jesús. Por tanto, dice, corramos y si nos enlistamos, hagámoslo hasta el final. Levantemos las manos caídas como congregación, levantemos las rodillas paralizadas. Si ustedes se van a parar después quizá a las 11, 12 del mediodía, el día de la maratón en Chicago, y se van a poner allá cerca de la Michigan y por donde está el Millennium Park, que es la meta de la maratón, ustedes van a ver cómo llega la gente corriendo, arrastrándose muchos, porque el cuerpo ya no da. La otra vez mi esposa vio a una señora que iba prácticamente alando al esposo. Ella no estaba corriendo, pero ve al esposo que iba corriendo y que ya no aguantaba y la meta estaba visible y ella lo llevaba casi cargado y le decía, ya vamos a llegar, y él decía, ya no, y él se desmayaba. Y ella lo encaminó a la meta y llegaron, no sé a quién le dieron la medalla, pero llegaron. Y el Señor, como congregación, lo que quiere es que nos apoyemos mutuamente para terminar la carrera que Él nos ha encomendado. Esa carrera a la cual no nos obliga, pero sí nos motiva y nos da las herramientas para que nos preparemos. Y nos pide que pongamos un poquito de nuestra parte y que nos despojemos de todo lo que nos estorba. Si nos enlistamos, corramos al final. Y el escritor a los Hebreos dice, por tanto, levantad esas manos caídas y esas rodillas cansadas, esas rodillas paralizadas, y caminemos y corramos con gozo hasta cruzar esa meta. Crezcamos en conocimiento. Aferrémonos a la palabra del Señor. Que el 2016 sea el año cuando digamos, yo voy a estar cada jueves estudiando la palabra del Señor. Que el 2016 sea el año cuando digamos, yo voy a estar temprano en la iglesia los días domingo. Que el 2016 sea cuando diga, yo quiero ser parte de la congregación. Que el 2016 sea ese año cuando decimos, Señor, yo me despojo de todo y me pongo a tu disposición. Crezcamos en conocimientos, dice el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. No queremos ir a correr a un terreno montañoso. Cuando tuve la oportunidad de subir el volcán de agua en Guatemala, un volcán muy grande, lo hicimos de noche.
Lo hicimos sin linterna, sin luz. Nos doblamos los tobillos, era un terreno rocoso, cansado. Pero el Señor dice, haced sendas derechas en donde podamos caminar tranquilos. Por eso dice al principio, dice, corramos con paciencia la carrera, con determinación, con paciencia. Y dice el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Podemos poner mucho de nuestra parte para que nuestro crecimiento espiritual sea constante. Pero cuando venimos y nos alejamos y nos apartamos y regresamos, creamos un camino tan rocoso que es más difícil. Por último, el capítulo 10, dijimos que el pensamiento del capítulo 12 realmente empieza desde el capítulo 10 y el versículo 35. Empieza el escritor su pensamiento, entra al capítulo 11 y viene a la conclusión. Por eso dice, por tanto, en el capítulo 12. Pero capítulo 10, versículo 35, dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, que tiene grande precio. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros, Iglesia Evangélica Bautista Filadelfia, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, capítulo 12, versículo 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aprendamos de nuestras lecciones del 2015 y veamos como parte de esa preparación que el Señor nos ha presentado en su divina gracia para que el 2016 corramos una carrera y esa carrera sea una carrera exitosa. Por eso dice, no es contradictorio cuando el escritor de Hebreos dice, corra esta carrera, pero hágalo con paciencia. Una carrera como la del Chicago Marathon no se puede correr con paciencia, porque tiene que haber un ganador, tiene que haber un segundo lugar, y por $100,000 creo que se esfuerzan bastante. Pero la carrera con paciencia que nos habla el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, esa paciencia con la que nosotros corremos, nos da tiempo para que entremos tomados de la mano y crucemos esa meta juntos como iglesia. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra. Y permítenos que vayamos a casa y que podamos estudiarla más profundo, leer los capítulos 10, 11 y 12 de esta preciosa carta a los hebreos, que nos sigue hablando como congregación, nos sigue retando como iglesia. Y Señor, gracias porque nos has mostrado lo precioso que es correr esta carrera, Señor, que nos va a llevar hasta tu presencia. El premio, Señor, lo veremos en su momento. Gracias por las pruebas del 2015, gracias por las dificultades, Señor. Ayúdanos a aprender de todo ello. Gracias por los éxitos que tuvimos en el 2015, Señor.
Como congregación, ayúdanos ahora, Señor, a preparar ese camino, a preparar esas sendas, para que podamos correr de una manera más eficaz. Bendícenos, Señor, ahora que tenemos nuestra reunión de negocios, que podamos tocar los temas importantes y que podamos, Señor, mantener la confianza, la unidad como congregación tuya. Oramos, Señor, sabiendo que tú quieres bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.